Audio Jungle. Muy buenas tardes. Buenas tardes, espero y estén teniendo un excelente día. El día de hoy tengo el honor de darles la bienvenida a la conferencia organizada por el Grupo de Comunicación y Nutrición 60L con el nombre Actividad Física y COVID-19, la cual será impartida por una nutrióloga, un modelo a seguir, una de las mejores representantes como profesionista de nutrición a nivel internacional, la doctora Edna Judith Nava González. Para dar inicio a la conferencia, les voy a brindar una pequeña introducción al tema. La pandemia COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados mucho más tiempo de lo habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más crítica para quienes no tienen el hábito de hacer ejercicio. El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la vulnerabilidad a la COVID-19. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a la doctora Judith Nava González, licenciatura en Nutrición y maestría en Salud Pública por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en Ciencias de Enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nutrióloga certificada y expresidente nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, AC, del 2017 al 2019, subdirectora general y profesor titular A de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Alimentación en el Ciclo de la Vida, línea de investigación, estilo de vida, actividad física y salud. Council at Large Mexico, The Obesity Society, del 2020 al 2023, consultora independiente en nutrición clínica privada, con 17 años de experiencia. Entonces, doctora, bienvenida, le cedo la palabra y a la audiencia. Muchas gracias por la presentación y muchas felicidades por este evento. Gracias de nuevo por esta invitación de estar con ustedes al Grupo 60L de la Unidad de Aprendizaje de Comunicación en Nutrición. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes, ya que estos eventos son muy importantes para la población en general y más que nada, pues este tema de actividad física y COVID-19. Gracias igualmente a la profesora Patricia Rodríguez Calderón por esta coordinación de evento, igualmente por llevar a los alumnos de esta unidad de aprendizaje a través de la Facultad de Salud Pública y Nutrición con estos temas hacia la población. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. No sé si se tenga que dejar de compartir esta diapositiva con el currículum para que yo les pueda entonces ya brindar la conferencia. Voy a tener que apagar la cámara y ustedes nada más me dan la indicación cuando ya puedan ver mi presentación, por favor. ¿Ya se ve por ahí mi presentación? Sí, maestra. Doctora, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Por qué es tan importante este elemento de la actividad física y lo que nos estamos enfrentando hoy en día con esta pandemia de COVID-19? ¿Por qué es tan importante este papel del ejercicio en tiempos de sindemia? La Organización Mundial de la Salud nos ha presentado las 10 principales amenazas a la salud desde el 2019 y que el mundo se enfrenta a múltiples retos en salud, entre ellos que ha estado incrementando las tasas de obesidad y del sedentarismo, lo cual también en México, a través de la Secretaría de Salud, nos ha marcado que las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en el mundo. El aumento de estas enfermedades se debe a 5 factores de riesgo principales. Entre ellos se encuentra la inactividad física y también nuestras dietas poco saludables. Estos factores de riesgo
se exacerban otros problemas como los de salud mental, que igualmente pueden originarse desde una edad temprana. Si vemos esta infografía, podemos observar que 8 de cada 10 personas mueren en el mundo por enfermedades no transmisibles y estas principales causas de muerte, desde enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes cardiovasculares, están asociados con factores igualmente ya mencionados del propio sedentarismo y nuestra alimentación, así como el tabaquismo y el consumo de alcohol. De estas 4 enfermedades representa el 44% de las muertes en nuestro país, lo cual pues hoy en día estamos viviendo este enfrentamiento de las enfermedades en conjunto con esta pandemia de COVID-19 y es por eso que nos llamamos que es como una interacción de pandemia al vernos enfrentados hacia estas posibles complicaciones de lo que estamos teniendo todos los días. Y si vemos, por ejemplo, esta parte del estilo de vida tan importante del hacer ejercicio, en el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico en la INEGI en el 2019, ellos publicaron por qué, bueno, no hacemos ejercicio en México si nos hacemos esta pregunta y nos dicen que más de la mitad de la población en México no realiza ejercicio pese a los problemas de salud pública vinculados a la obesidad, que más del 57% de la población ya mayor de 18 años es inactiva físicamente y casi un tercio de ellos jamás ha practicado ejercicio físico o deporte en su vida. Fíjense qué importantes son estos datos, ya que la mayoría, cuando se entrevista a la población, nos dicen que la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo, los mismos problemas de salud son las principales razones por las que no se practica ejercicio. Y desde hace 10 años, la misma Organización Mundial de la Salud advirtió que esta inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante del mundo. Recordemos algo súper importante, el cuerpo es un organismo biológicamente reactivo, no solamente físico, sino tenemos mecanismos de retroacción intrincados, quiere decir como diferentes ciclos o fases, y entre ellos si empezamos a evaluarnos un poco cómo descansamos, nos habla que los trastornos del sueño, por ejemplo, nos pueden condicionar al desarrollo de fatiga. Si yo me siento fatigado, conduce a una inactividad porque pues, no tengo una motivación, no tengo esa cantidad de energía para que yo me pueda mover. De esta inactividad condiciona defectos nutricionales. ¿Qué pasa? Estoy sentado la mayor parte del tiempo o también puedo tener una alimentación excesiva porque me causa ansiedad, estar encerrado, tener esta cuestión que estamos viviendo últimamente y empiezo a comer alimentos que me causen placer. Y ahí es donde empezamos, no duermo, tengo fatiga, no me muevo, como más. Todo esto en conjunto pues promueve la aparición de la obesidad e incluso la depresión. Entonces hay esa posibilidad de desarrollar este síndrome metabólico, diabetes tipo 2, cambios en estados de ánimos y también enfermedades ligadas a las cardiovasculares llamadas cardiopatías. Entonces, si empezamos a definir un poco qué es sedentarismo, nosotros la mayoría podemos ser ahorita sedentarios porque lo que nos marcan algunas definiciones, aunque no han estado muy bien establecidas, nos dice que ser una persona sedentaria es que puede coexistir en una misma persona altos niveles de actividad física y mucho tiempo invertido en conductas sedentarias. ¿Qué pasa con esto? O sea, yo puedo hacer ejercicio, a lo mejor media hora me voy al parque o hago bicicleta y estoy haciendo alguna actividad como tal, pero estoy sentado, o sea, puedo estar más tiempo haciendo actividades sentado o estar recostado, como vemos en esta fotografía. Y como les mencionaba, a pesar de que no existe una definición estándar del sedentarismo, se puede considerar conductas sedentarias a las actividades relacionadas cuando estamos despiertos, pero sentados o recostados y conllevan este bajo consumo energético. Por ejemplo, de 1 a 1.5 veces de nuestro metabolismo basal, que está representado en METs. METs es una unidad de medida del índice metabólico, entonces nos habla que indica la relación entre esta tasa metabólica específica de una actividad y la tasa metabólica basal estimada, que es la energía que nuestro cuerpo consume en reposo. Entonces, ¿qué está pasando últimamente? Hasta los alumnos toman clases sentados, acostados, ahí estamos nosotros también trabajando sentados y entonces somos la mayor parte del tiempo sedentarios. Ahora, ¿quién es una persona inactiva de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que ya si podemos definir escolares o adolescentes, son aquellos que realizan menos de 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa los 7 días de la semana y los adultos que realizan menos de 150 minutos de actividad física moderada
a la semana. Entonces, eso podríamos considerarnos una persona inactiva. Pero recuerden lo que les dije, tal vez hay personas que estamos sí más de 6 horas sentadas por el trabajo, 7 horas, 8 horas, pero sí hacemos algo de actividad física cumpliendo estos recomendaciones que nos brindan las organizaciones mundiales, y por eso es que pueden estar en conjunto, la actividad física y ser sedentarios. Entonces, estos comportamientos sedentarios durante el tiempo de ocio, vemos televisión, también jugamos con videojuegos, estamos en la computadora o estamos pasando este tiempo sentado durante la jornada laboral. Recordemos que si nuestro cuerpo no está utilizando esa energía o esas calorías, el exceso de peso viene. O sea, con él todas las consecuencias para la salud, y estar sentados más de 6 horas provoca un mayor índice de masa corporal, que es nuestra relación peso con nuestra estatura, y mayor perímetro de cintura. Por eso hemos estado cambiando todas las formas de estos comportamientos que nos puede llegar a causar más riesgos, y tenemos que estarlo pues analizando más. Ahora, en esta publicación de Lancet, que fue en el 2016, a más de 1 millón de personas, aquí mencionaban que la actividad física disminuye el riesgo de mortalidad asociado al sedentarismo, ¿sí? ¿Por qué es hablar de aumentar el riesgo de mortalidad si yo paso muchas horas sentado? Si esa persona hace actividad física, ¿disminuirá ese riesgo o no? Entonces, aquí realizaron una actividad con respecto a una revisión sistemática con metaanálisis, y analizaron el tiempo que pasaban sentadas las personas y los niveles de actividad física, y veían que el riesgo de mortalidad por estar sentado más de 8 horas al día es mayor si no se realiza actividad física. Además, si tú realizas algo de actividad física de 1 hora, 75 minutos, pues sí parece que empieza a disminuir tu riesgo de mortalidad asociado al sedentarismo. Por eso, este riesgo de mortalidad que se incrementa a medida que yo estoy más tiempo sentado, por más de 8 horas al día, es mucho mayor si no nos movemos, si no hacemos actividad física. Por eso nos dice que si los periodos de sedestación son inevitables, porque así es nuestro trabajo hoy en día, pues debemos hacer un esfuerzo por movernos, debiendo ser la cantidad de actividad física mayor cuanto más tiempo pasemos sentados. ¿Podemos compensarlo? Sí, pero por eso tenemos que aprender todos los beneficios que nos da el ejercicio para poder bajar este riesgo de mortalidad. Más que nada, ¿por qué? Porque las enfermedades metabólicas son multifactoriales, ¿sí? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, y nosotros como seres humanos estamos genéticamente diseñados para hacer actividad física. Y desde que vemos esto de Homo sapiens, de cazador-recolector, la mayor parte de su historia, pues sabemos que siempre se ha movido, siempre ha tenido actividad física, y que últimamente pues tenemos estos efectos del sedentarismo, de estar más tiempo sentados, menos movimiento, y tienen un efecto metabólico en la salud. Entonces, los principales factores que pueden llegar a causar esa inactividad física es la llamada resistencia a la insulina, ¿sí? Que es una hormona muy importante de nuestro metabolismo, que está ligada a factores de riesgo de obesidad y sobrepeso, hipertensión, dislipidemias y enfermedad coronaria. Entonces, si yo empiezo a hacer ejercicio, hago actividad física, sabemos que es un importante estímulo para la regulación de múltiples procesos metabólicos y transcripcionales en el músculo esquelético. Por ejemplo, si yo empiezo a contraer mis músculos porque me tengo que levantar, me tengo que sentar, subo escaleras, recorro incluso mi casa porque estoy haciendo movimientos, me va a ayudar incluso cuando ya hago más estructurado esa actividad, ya para que se realice más ejercicio, pues incrementamos esta captación de glucosa a corto plazo, por eso tenemos mejor energía. Esa perfusión capilar significa mejor oxigenación a tejidos, y también de cómo nos sentimos, la velocidad de síntesis de glucógeno para tener esa energía almacenada, sensibilidad a la insulina a largo plazo. Quiere decir que si yo tengo diabetes o ya tengo obesidad, puedo tener mejoría cuando tengo alteraciones de esta hormona, y lleva una remodelación estructural de las células también a tener mejor nuestra masa muscular, y reduce la masa del tejido adiposo, y hay menor liberación de ácidos grasos. Entonces, hay efectos múltiples que se han documentado, hay esos beneficios desde controlar nuestro peso, nuestro equilibrio energético, reforzar huesos y músculo, reducir estas enfermedades, y también, ¿por qué no hablar de la autoestima y de la ansiedad, que ahorita nos está afectando mucho ante la pandemia por estar más tiempo en casa, sin poder salir, y tenemos el mayor riesgo
cuando estamos bajo ciertas condiciones. Por eso hablar de reducción de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama, pues realmente nos empieza a dar que no es ya de que si tengo tiempo no de hacer ejercicio, es lo tengo que hacer porque es parte de un estado de salud. Si es parte del estilo de vida y por lo tanto si hablamos los diferentes beneficios a nivel de composición corporal, salud mental y riesgo vascular, me gustaría mucho basarme en algo de salud mental que muy poco lo vemos como una parte clave. Ahorita con estos efectos de mayor estrés, de mayor ansiedad, de que estamos teniendo incluso depresión, aunque sean momentáneos, los momentos, sean pequeños momentos, por llamarlo así, el hecho de movernos y ver la parte de salud mental protege los efectos adversos del sedentarismo. O sea, realmente hay una química muy importante que ejerce nuestro cuerpo al movimiento y algo que también necesitamos mucho es favorecer nuestra autoestima y el estado anímico, fortalecer nuestro cuerpo y sobre todo reducir la ansiedad y la depresión, porque de lo demás hemos aprendido mucho sobre el riesgo vascular, sobre ahorita composición corporal, pero demos ese plus que hace la actividad física en la salud mental. Yo me iría mucho por esa parte también, no solamente por un gasto energético, pero recientemente se ha hablado mucho de estos beneficios a nivel cerebral, que también nos está llevando pues a esa mejor plasticidad y esa mejor conexión de nuestras neuronas y de cómo podemos también causar ese bienestar general. Ahora, la actividad física, si lo también relacionamos a lo que vivimos hoy en día con la pandemia de COVID-19, pues vemos que fortalece o puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya que cuando estamos haciendo continuamente ejercicio, nuestro sistema inmune pues mejora de cierta manera la actividad de defensa y la salud metabólica y nos habla que precisamente pues hacer más ejercicio pues tiene esa influencia antiinflamatoria a través de múltiples vías y sobre todo el riesgo de enfermedad pues se ve también en periodos de cierta manera cuando son muy intensificados, que también lo ha documentado la literatura, y si nosotros también vemos un consumo más adecuado de frutas y verduras, por ejemplo, que haya más colores en la dieta, más polifenoles, sería una estrategia nutricional eficaz para el apoyo inmunológico. Por lo tanto, tampoco podríamos dejar a un lado el ejercicio porque el sistema inmunológico se ve muy bien fortalecido a través de nuestro ejercicio habitual, retrasando la aparición de disfunciones relacionadas incluso con la edad. Entonces, las adaptaciones metabólicas del ejercicio, ¿qué pasa con el ejercicio de resistencia? Sabemos que hay ejercicio también, le llamamos dinámico y el ejercicio estático. Ese movimiento, esa parte dinámica que siempre lo hemos relacionado con el ejercicio cardiovascular, pues es el que implica mayor utilización de oxígeno, más movimiento, y el estático que también lleva pues a más resistencia, a llevar fuerza muscular, mayor carga, por ejemplo, algo de peso, pues va a tener esa mejora en las funciones mecánicas, metabólicas, neuromusculares y contráctiles del músculo, así como disminución del almacenamiento de glucógeno o aumento de la biogénesis mitocondrial en el tejido muscular. Sabemos que estas mitocondrias son muy importantes para esta capacidad metabólica que tienen nuestros tejidos. Ahora, ¿qué sucede cuando no me muevo? ¿Cuáles son los cambios metabólicos? Porque esto es algo bien importante, disminuye todas estas respuestas importantes con respecto a la respiración celular, al contenido mitocondrial, a nivel del músculo esquelético también tenemos que perdemos músculo. Y es algo muy importante porque a medida que avanzamos la edad, pues tenemos ese proceso de envejecimiento normal, pero el músculo necesitamos conservarlo a través de este movimiento. Por eso es muy importante el músculo verlo como también este tejido metabólico que nos va a proteger de las enfermedades y es necesario cuidarlo a través del movimiento y nuestra buena alimentación. El músculo cardíaco también se ve afectado si no hacemos ejercicio, así como también algunos elementos a nivel circulatorio. Entonces, si yo hago ejercicio, tengo mejor respuesta de mis mitocondrias, tengo mejor respuestas metabólicas, la sensibilidad a la insulina. También si yo tengo, como vemos, estas respuestas cardíacas de relajación y contractibilidad, que nos va a ayudar también a las respuestas circulatorias que necesitamos para este beneficio de salud en general. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos movemos, tenemos una expresión de llamadas mioquinas, que estas mioquinas ejercen diferentes funciones importantes en nuestros tejidos. Como podemos ver al momento de esta contracción, pues viajan estas proteínas, por llamarlo de cierta manera, estas sustancias que van a tener acciones benéficas desde el hueso
a nivel de nuestro tejido mamario, si somos mujeres, inhiben este cierto tipo de cáncer. En el páncreas mejora también su respuesta para la liberación de insulina y también para la secreción del GLP-1 desde el intestino. En el hígado también la respuesta del acúmulo de glucógeno, nuestro tejido adiposo tanto blanco como pardo para la termogénesis. Y al nivel del cerebro decíamos algo bien interesante, esta molécula que se llama BDNF está relacionada a nuestra memoria. Por eso es muy importante movernos, ejercitarnos, porque se ha visto esta plasticidad que mejora incluso esta otra proteína que se llama iricina, este incremento a nivel del hipocampo para que se exprese esta BDNF. Por lo tanto, cuando vemos estos movimientos, todos los cambios desde el sistema nervioso central, mi metabolismo, el transporte de oxígeno y el músculo esquelético, pues estamos aprendiendo que realmente estamos diseñados para movernos. Tenemos que estarnos moviendo y a veces me preguntan, pero estoy en casa, ¿qué puedo hacer? Hay múltiples opciones que ahorita vamos a platicar para que podamos entonces lograrlo y ustedes se sientan motivados porque es parte de nuestro estilo de vida. Ver todos estos mecanismos tan bonitos como estas imágenes donde este músculo tiene esa gran fuerza al momento de comunicarse con lo que ya hemos hablado desde el tejido adiposo, incluso cómo mejoramos el tejido visceral, sí, a nivel abdominal, también a nivel hepático, las cuestiones del sistema inmunológico, a nivel también renal, y como vemos a nivel circulatorio, pancreático, gastrointestinal, y por qué no recordar lo importante que el músculo protege a nuestros huesos. Ahora, ¿qué estamos enfrentando hoy en día? Ahorita, como les mencionaba, las diferentes cifras, lo que estamos viviendo, pues esta pandemia que estamos respecto a COVID-19 y luego enfrentándose con una gran prevalencia que tenemos de obesidad en México es bastante preocupante. Al decir que obesidad, diabetes y COVID-19 se miran de frente como enfermedades que son epidemias, que son pandemias, pues realmente nos está llevando pues a mayor preocupación. Realmente tener una dieta mal equilibrada, que es una dieta proinflamatoria, aunado que tengo exceso de peso, pues yo puedo tener más complicaciones en caso de un contagio. Por eso hablar de la obesidad al relacionarlo también con la inactividad física y el sedentarismo, pues son puntos claves que tenemos que remarcarle a todas las personas en este momento si somos profesionales de la salud que queremos llevar este mensaje. Se requiere de actividad física adecuada para generar sí ese balance energético negativo y obtener resultados, además de que sabemos que mejora los elementos metabólicos, como ya he mencionado, desde los sensibilidad a la insulina, los niveles de insulina en ayunas y la síntesis de colesterol, pero es ver mucho más allá que solamente cuidar nuestro peso y ver la respuesta metabólica que hace estos movimientos tan importantes para prevenir que haya este tipo de condiciones en caso de que alguno tenga algún acontecimiento de contagio. Por eso hablar de sedentarismo y obesidad versus una persona que hace ejercicio, realmente ser una persona con obesidad más inactiva, pues se ligan a muchas enfermedades que van a estar preocupándonos un poco más desde la aterosclerosis, la diabetes, incluso enfermedades mentales o el tipo de cáncer, donde el movernos hace que haya estos cambios de factores a nivel de nuestro DNA, ¿sí? Desde los factores de comunicación y de transcripción, donde va a estar evitando que haya una inflamación sistémica crónica a nivel celular. Nuestras células todos los días tienen que estar trabajando con su comunicación a nivel de sus organelos, a nivel de estos elementos básicos de nuestra vida y por lo tanto, pues ellas también llegan a sufrir estas formas de cómo trabajan. Por eso se llegan a inflamar, tienen estrés oxidativo, pueden llegar a tener muerte celular temprana y ahí es donde empezamos nosotros a enfermarnos. Empezamos a ver que la propia inactividad pues no nos expresa a nivel de nuestra genética pues estos elementos que van a reducir estos procesos inflamatorios. Ahora, si hablamos un poco del gasto energético que provoca movernos, es un punto clave porque es lo que a todos nos interesa y decimos, bueno, si yo sé que debo de comer bien, que debo de comer una dieta equilibrada, pues también debo de saber cómo lo voy a gastar, porque nuestro trabajo a nivel metabólico es lo que yo como y lo que gasto y tenemos un balance energético. Pero ese balance energético, ¿cómo lo podemos medir o cómo lo puedo conocer? Nosotros tenemos los seres humanos tenemos una tasa metabólica en reposo y eso lo dirige mucho cuando hacemos una evaluación de composición corporal
cuánto pesa sin grasa y eso se le llama masa libre de grasa. Esa masa libre de grasa es metabólicamente activa y eso es lo que nos hace que tengamos un buen metabolismo, ¿sí? Esa tasa metabólica basal puede representar hasta un 70% de las calorías que yo pueda utilizar como energía y ya también podemos, al momento que comemos, tenemos el efecto térmico de los alimentos, que también representa la digestión, un gasto, para poder entonces absorber nutrientes, digerir esos nutrientes y estar pues llevando todos estos nutrientes a nivel celular. Y otro elemento es nuestra actividad física. La actividad física puede variar ese gasto entre más me mueva, ¿sí? Entre más haga estructura de 10, 20, 30% de ese gasto energético. Pero hoy en día se han manejado unas nuevas recomendaciones de movimiento diario que le llaman NEAT en inglés y significa termogénesis de actividad sin ejercicio, que es la energía gastada para todo lo que hacemos. Entonces, si yo ahorita me levanto, voy por un vaso de agua, salgo al patio de la casa, puedo ponerme a regar las plantas, todo eso me va a llevar a ese gasto de energía para lo que yo hago diariamente. Entonces, yo necesito moverme y NEAT puede estar representando ese gasto hasta el 20% de lo que yo haga en un día. Por eso si veo el gasto energético total, ¿sí? Como vemos por aquí, ejercicio, el NEAT, el efecto térmico y el gasto energético, recordemos también algo muy interesante. Cuando nosotros empezamos a perder peso o me someto a un plan de alimentación y empiezo a comer menos, pues también tenemos cambios en nuestra eficacia metabólica. Por eso es muy importante también, si aumento de peso, pues tenemos que estar vigilando que hagamos más actividad porque algo está pasando, como más de lo que estoy gastando. Por eso es muy importante vigilar el incremento de nuestra intensidad o tiempo de ejercicio y ahí es donde tendríamos que empezar a analizar si ahorita en la pandemia hemos estado comiendo más y comiendo más porque estoy con más ansiedad, tengo más estrés y me muevo menos. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Hay que empezar a conocer que todos estos mecanismos de actividad física espontánea incluso también defiende contra la obesidad. ¿Qué es esa actividad física espontánea? También se puede definir como una actividad que no es tanto como una motivación de algo estructurado, como por un objetivo gratificante, sino es todo aquel comportamiento que emana pues un impulso de movimiento, como ahorita les comentaba, me tengo que parar, me tengo que sentar, todos esos movimientos son útiles para poder tener esta actividad todos los días, ¿sí? Los movimientos frecuentes de sentarse, de pararnos, estar más tiempo de pie y moviéndose, pues va a hacer que yo gaste más energía y por lo tanto toda actividad física pues, la utiliza, ¿no? Y como tal, esta actividad física espontánea puede ser un medio para metabolizarla y defendernos sobre el aumento de peso y reducir el exceso de adiposidad. Por eso tenemos que movernos, tenemos que utilizar esa actividad física espontánea y el NEAT, lo cual como conducta de actividad física pues emana este impulso inconsciente de movimiento. Incluso se nos pide que estemos más tiempo de pie, que estemos representando hasta el 30% del gasto energético diario en humanos. Yo les decía de un 20, puede ser hasta un 30. Y aquí nos dice que si yo la empiezo a manipular como un medio para yo utilizar más calorías, pues me defiendo el aumento de peso. Por eso veamos si somos más sedentarios, siempre les comento incluso a mis pacientes, a la población, ¿saben qué? Rompamos el sedentarismo, cada hora hagamos pausas activas, voy por agua, como les digo, vengo, me estoy tomando la clase hasta de pie. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que también esto puede moderar o eliminar el aumento de peso entre los portadores de un gen de riesgo en el locus genéticos llamado FTO, que es el gen también relacionado a la obesidad. Y es un gen de riesgo más común para la obesidad, como les digo, y pues la mayoría, si vemos estas prevalencias aunado a un ambiente que le llamamos obesogénico, pues tenemos esa tendencia a aumentar de peso. Por eso la actividad nos va a proteger a no desarrollar obesidad. Ahora, ¿cómo podemos incrementar ese NEAT, esa actividad sin estructura como tal, pero que me causa termogénesis? Pues en este caso, pues no usen escaleras mecánicas, en caso que haya algún espacio donde ustedes vean este tipo de medios para poder subir a otro piso, no usar elevadores, ponerse de pie durante la jornada laboral, vamos a estacionarlo lo más lejos posible, andar en bicicleta en algunos lugares donde sea posible para ir al trabajo. Y también es algo bien interesante que últimamente podemos dejar claro cuál sería una prescripción general para la salud, porque ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo es benéfico?
Y si le ponemos números, nos va a facilitar mucho más entender con un cuentapasos, ¿sí? Las categorías de conteo de pasos previamente delineadas nos habla que una persona, si tiene la posibilidad de contarlos, por ejemplo, menos de 5,000 pasos, es una persona inactiva. Entonces, no sé si ustedes tengan, y ahorita lo podemos comentar en la sesión de preguntas, tengo una app para contar los pasos, tengo un reloj para contar los pasos, y nos podemos dar cuenta que hay días en que no logramos ni 5,000 pasos. Eso sería una persona inactiva, no se mueve, no se está levantando. De 5,000 a 7,499, una persona bajo activa, de 7,500 a casi 10,000, algo activo, pero más de 10,000 pasos sería aquella persona activa. Por eso pónganse metas. Estos cortes nos van a ayudar mucho para darnos cuenta que no estamos siendo activos y de ahí por eso estamos ganando peso, me estreso más, estoy todo ansioso y no estoy viendo todos los beneficios que es este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, también si vemos esta suma de pasos por semana y yo quiero prevenir la ganancia de pesos, pues lo ideal sería pues realizar 30 minutos de una actividad de intensidad moderada, pero si también lo cuento a través de pasos, pues es sumar esos 50,000 pasos por semana. Pero si yo quiero perder peso en este momento, necesito moverme más. Necesito hasta 60 minutos de actividad de intensidad moderada y caminar más de 70,000 pasos a la semana. Y si quiero perder peso sin restringir mucho mi alimentación, porque sé que traigo esa ansiedad y quiero pues sí cuidar un poco y la calidad de la dieta, pues sería estar sumando más de 100,000 pasos a la semana para que yo pueda ver mejorías en mi peso corporal. Incluso si yo ya he perdido peso, he realizado algún plan de alimentación y quiero evitar recuperar ese peso perdido, es no 60 minutos, sino 90 minutos de actividad con una intensidad moderada al día y esto significa más de 100,000 pasos a la semana. Por eso, si empezamos a ver todo este panorama que nos ha traído la pandemia, este es un reporte que hizo Fitbit, que es uno de los relojes que hay para el conteo de pasos. Hay muchas publicaciones al respecto del uso de este tipo de equipos para poder nosotros tener este conteo. Y ellos manejaron que ha tenido un impacto el coronavirus en la actividad física global, que a nivel mundial 1 de cada 4 adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física y que compararon en el mismo periodo en que empezó la pandemia y vieron una reducción en el conteo de pasos de acuerdo pues a los registros que ellos manejan a nivel mundial. Fíjense qué interesante. Mencionan que los países experimentaron una disminución estadísticamente significativa en el conteo de pasos promedio en comparación con la misma época del año pasado. México disminuimos 13% de esta actividad física que ellos habían registrado para el 2019. Entonces, aquí ya empezamos a ver que realmente estamos dejando de hacer ejercicio por lo que estamos sufriendo hoy en día. Y si empezamos a ver, bueno, ¿qué ha pasado con COVID-19 y el ejercicio? Es que pues sí, durante la pandemia las actividades sedentarias han sido pues más aumentadas, ¿sí? Cerraron los gimnasios, los centros deportivos, nos daban restricciones en distancia para caminar o la sana distancia, no muchas personas, falta de espacio, infraestructura en los hogares para el ejercicio físico. Entonces realmente empezamos a ver limitantes y si yo estaba motivado para hacerlo, en este año, en este principio del 2020, y empezamos a ver, bueno, algo está pasando, ya no lo vamos a poder hacer y nos desmotivamos, bueno, pues es algo interesante empezar a analizar todo lo que se ha publicado recientemente sobre las consecuencias a corto plazo de la reducción de actividad física. Si ahorita, por ejemplo, tú te contaras los pasos que realizas, ¿sí? Fíjense bien lo que publicaron en este estudio. En 2 semanas, si tú caminabas promedio 10,000 pasos, pero dejaste de caminar y lo redujiste a más o menos, o reduciste a 1,500 pasos, esto cambia en muy poquito tiempo, ¿sí? En 2 semanas ellos demostraron que hay alteración de la insulina y el metabolismo de los lípidos, aumento de grasa a nivel visceral, o sea, nuestro abdomen, y disminución de tu masa libre de grasa, o sea, podemos perder músculo y también la aptitud cardiovascular en adultos sanos, simplemente dejando de caminar. Los pasos que ya les había mencionado, o sea, reducir tanto este movimiento realmente impacta nuestra salud. Ahora, también aquí en este estudio que hicieron
en Italia, ellos veían en más de 2.500 personas, que más del 50% mujeres y cerca más del 40% varones, veían que la actividad física sí disminuyó significativamente antes y durante la pandemia de COVID-19. Entonces empezaban a hacer mediciones de esos METs, ¿se acuerdan de ese índice de metabolismo? Y si antes gastabas más frente a los 1.500 por semana, diferencias en todos los grupos de edad y especialmente en los hombres, porque fíjense que los hombres pues se movían más que las mujeres o gastaban más que las mujeres. Eso también lo hemos demostrado nosotros cuando hacemos estudios en METS para comparar hombres y mujeres con actividad física. Siempre los hombres se mueven un poco más si hacen más actividades, por ejemplo, deportivas, tienen mayor este tipo de recreativas, que las mujeres, de aquí pues sí se vieron más impactados en este grupo poblacional. Ahora, en este otro estudio, cuando vieron, bueno, qué medidas preventivas y cómo nos está afectando en la actividad física, ellos querían evaluar medidas preventivas que afectaban nuestro comportamiento en Canadá. Y ellos encontraron que más del 40% de las personas que ya eran inactivas durante la pandemia fueron menos activas, pues obviamente porque si antes no te movías, ahora con todo lo que estamos viviendo en la pandemia, pues menos te vas a mover. Y solamente el 22% de los activos de las personas que ya eran activas antes, sí se volvían menos activas. Entonces, creo que a los que les ha afectado más era la gente que ya antes, como quiera, no hacía ejercicio y hoy en día todavía se sienten como que, bueno, pues es que la pandemia y es que pues no puedo, no tengo tiempo, y es que no me gusta en mi casa, yo nada más quiero en el gimnasio. Todo ese tipo de comentarios me lo han hecho en el consultorio, igualmente en las consultas virtuales, y aquí es donde tenemos que estar nosotros muy convencidos de la importancia que es movernos. Ya si no tengo la oportunidad de ir a un gimnasio, no necesito un gimnasio. Cada vez también la Organización Mundial de la Salud nos da varias alternativas de hacer ejercicios en casa a través de grupos, a través de videos de YouTube. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que alguien me dirija, quiero que alguien me aconseje. Bueno, para eso también se pueden hacer, como les digo, algunos retos entre algunos colegas o incluso entre los mismos familiares para poder entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que tener nuestra meta de 5 kilómetros al día de movimiento, vamos a ver también los pasos. Entonces, estas medidas de salud pública sí afectan diferente en esta población, en este caso canadiense, pero también la actividad física se asoció fuertemente con el bienestar de las personas inactivas. Entonces, nos está afectando, sí, y mucho. Y estos cambios en los patrones de actividad física, cuando se realiza este estudio, sí, cuando querían ver en la población de Chile, pues querían observar estos cambios de patrones de actividad provocados por el encierro durante la pandemia de COVID-19 y analizar su asociación con cambios en el peso corporal. Entonces veían que si la actividad física se obtuvieron con una encuesta, le preguntaba sobre la frecuencia de actividad por semana. Bueno, hago una vez, 2 veces, 3 o 4, 5, más de 6 veces a la semana, o simplemente no hago nada. Y también vieron la cantidad de minutos dedicados por sesiones de actividad física. ¿Qué es lo que vieron en la población chilena? Pues que aumentaron de peso, había una asociación positiva con el tiempo de sedentarismo. Entre más tiempo sentados, más de 6 horas, había más cambios de peso corporal. También veían que los descansos activos, esto que les digo yo, romper el sedentarismo, pararnos, hacer movimiento de actividad física 4 veces por semana, sí presentaba una asociación inversa con el aumento de peso. ¿Qué quiere decir? Entre más me mueva, no voy a aumentar de peso corporal. Y también si vemos hábitos alimentarios, hidratación, actividad física, descansos activos, pues son particularmente importantes, ya que pueden ser factores protectores para el aumento de peso durante el confinamiento de COVID-19. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad? ¿Por qué nos marcan mucho intensidad moderada, intensidad vigorosa? Es porque a través de la encuesta de efectos del confinamiento, múltiples comportamientos de estilo de vida en el brote de COVID-19, ellos obtuvieron los diferentes resultados, como podemos ver aquí en este estudio multicéntrico. Observaron que el tiempo diario sentado aumentó de 5 a 8 horas por día, que el aumento de días por semana también y minutos de actividad de intensidad vigorosa durante comparación antes del confinamiento, pues sí disminuyó. O sea, las personas nos hemos movido menos en un 22%, en un 33%, y que esta actividad física de intensidad moderada pues disminuye en un 33% durante el confinamiento, y la caminata pues sí también incluso disminuyó en un 34% durante el confinamiento. Entonces, pues, ¿qué pasa con la nueva normalidad? Pues empiezan a abrir los gimnasios, algunos de ellos pues también tienen estas medidas de seguridad, de higiene, y pues empiezan a analizar en España, que fueron los primeros que empezaron a tener ya estos cambios,
y analizaban, bueno, pues estos hábitos alimentarios, los estilos de vida en el periodo de confinamiento, pues veían, pues sabes que un 15% no hace ejercicio, al 24% pasa sentado más de 9 horas diarias, y pues sabemos que todo esto ha modificado y esta nueva etapa paulatina de apertura a la normalidad, pues sí nos va a tener que reforzar cambios positivos progresivamente a la práctica de actividad física en sus distintas formas. ¿Qué tenemos que hacer? Sí hacer ejercicio, pero también cuidarnos de que no vayamos a tener un contagio. Entonces, si vemos qué ha pasado en México de acuerdo en SARS-CoV-2, de los resultados de la evaluación basal de la Encuesta Nacional de las Características de la Población durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, nos marca que durante el confinamiento en México, pues sí empezó a manejarse esta disminución general de la frecuencia de días para ejercitarse, aumentando el porcentaje de los que no realizan actividad y disminuyendo en la mayoría de los casos la frecuencia. ¿Qué pasa? Sí se aumentó en un 15% el sedentarismo y aquellas personas de estar sentadas o reclinadas, pues pasamos de 4 horas a 7 horas por día. Durante la cuarentena, pues aumentó hasta ese 44% y de igual manera, pues estar recostado, reclinados, estar tomando clase, como les digo, todo el tiempo con esta postura por más de 8 horas, pues ha aumentado hasta un 5% durante el confinamiento. Ahora, nosotros trabajamos en un estudio con la encuesta SCAN COVID-19 México, varias investigadores liderados por la maestra Sofía Martínez, y entre los investigadores estoy yo trabajando con este grupo. Y en esta línea de trabajo tuvimos la oportunidad de valorar la actividad física y el sedentarismo en adultos mexicanos durante el confinamiento y la relación con el peso. Y nos encontramos varias información interesante donde quisimos evaluar esta percepción de la población sobre el cambio de actividad física antes y durante la contingencia. Y les estoy comentando que estas encuestas las iniciamos a la pandemia, o sea, entre abril y mayo estaban estas encuestas circulando y realmente si ahorita evaluáramos que ya llevamos pues ya más de 7 meses con esta forma de estar viviendo, pues imagínense los cambios que a lo mejor hemos tenido, porque si yo veo que aquí los analizamos a mayores de 18 años de edad, pues fueron más de 8,000 personas encuestadas y el 14% percibieron disminución del peso, pero porque al principio todo el mundo nos estábamos cuidando un poco más. El 36% refirió haber mantenido su peso, el 29% haber aumentado entre 1 y 3 kilos, un 3% aumentó 4 kilos o más y el 16% nos dijo que no estaba seguro de que su peso ya ha cambiado. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Que un 9% se sumó al sedentarismo, son unas cifras muy, muy cercanas a las que hemos visto a nivel de otras investigaciones, o también nos han mencionado que estos números nos explica, pues realizamos menos actividad física. A este confinamiento le dimos, bueno, más bien a esta expresión de la relación con el peso y movernos entre el confinamiento, pues construimos un índice de sedentarismo y actividad física llamada ISAF con 2 subíndices. Actividad física la medimos con el número de veces por semana que realice de actividad física y el sedentarismo el número de horas al día que el participante permaneció sentado. Entonces, utilizamos pues la forma corta con el IPAC, que sabemos que, bueno, pues tiene ciertas preguntas que las podemos codificar y le evaluamos esta actividad con 7 preguntas que nos permitió realizar esta comparación de hábitos de actividad física antes y durante el confinamiento y le dimos un puntaje. Sí, hay puntos y niveles. Las categorías sumamos la actividad física del nivel del 0 al 12 y el sedentarismo también del 0 al 12 y nos topamos con estas características sociodemográficas de la población. Fíjense que la población que más nos respondió a la encuesta fueron menores de 40 años, ¿sí? Es la mayor proporción de la población. El nivel educativo es superior en el 80% más y la población pues estaba principalmente residiendo en el centro de México con un grado de marginación muy bajo, quiere decir que tenían un buen nivel socioeconómico, que era más del 80%, y el índice de masa corporal reportado, en base a esta percepción de la población encuestada, pues más del 50% reportó que tenía un IMC normal. Ante los resultados, podemos observar que en el grupo de edad entre 29 y 39 años sí disminuyó la actividad física. Como les dije, les pusimos niveles. De decir nivel 9, que era el más cercano al 12, pues el nivel bajó a 5 durante el confinamiento. Entonces, pues es el grupo que obtuvo mayores cambios en la actividad física porque pues también vemos que es el mayor encuestado.
Vimos que alrededor de 2.500 participantes tenían sobrepeso y también disminuyeron ese nivel de actividad física en ese nivel, o sea, del nivel 9 al nivel 5. También vimos que el grado de escolaridad influye en cuestiones de cómo también disminuimos nuestra actividad física. Esto lo vimos en la escolaridad básica. Y también cuando vimos un grado de marginación medio en la región de Ciudad de México y en el sur de México, también disminuyeron este nivel de actividad física del nivel 9 al nivel 5. Además, pudimos ver la percepción de cambio de peso durante el confinamiento por sexo y pudimos ver, por ejemplo, sin disminución de peso o disminución de peso, perdón, sin cambios en el peso y con aumento de peso. Quienes más nos comentaron que habían cambiado de peso fueron las mujeres comparado a los varones. Y también vimos esta percepción del aumento de horas sentado durante el confinamiento entre hombres y mujeres. La frecuencia de horas sentados, si veíamos aumentar el número de horas, es un factor de riesgo para aumentar de peso. Y obviamente también lo vimos en las mujeres que comparado a los hombres, entonces pues estas cantidades de tiempo, más de 6 horas, son las que se veían relacionadas a estos cambios también en el peso corporal. Entonces, para poder terminar y todo esto tan interesante, bueno, realmente nosotros que estamos también trabajando en investigación, se nos hace algo bien importante transmitirlo a todos ustedes para que sepan que además de lo que vimos en otros países, también lo estamos viendo en México y que es importante recordar por qué llevar estos consejos para conservar la salud. Creo que no es algo que lo repetimos diario, sino es algo para poder reflexionar y decir, necesito hacer ejercicio porque tengo que hacerlo, es parte de mi estilo de vida. Mantenerse activo y dormir bien, porque ya decíamos, importante descansar para tener energía, no es sentirme fatigado para poderme mover mejor. Por eso es muy fundamental que yo quiera mejorar mi estado de ánimo y mi inmunidad si descanso y si me muevo. Que la actividad física no solo es buena para la salud, sino que también mejora varios aspectos de la salud mental que tanto necesitamos hoy en día. Sabemos que tenemos más estrés, más ansiedad y depresión porque nos está llevando a otro nivel de cambio de nuestra forma de vivir y también pues la enfermedad pues está existiendo, que la tenemos que considerar como parte de estrategias de cuidado, lo que es alimentarnos bien y hacer ejercicio. Ya no solamente lavarnos las manos y estar con distanciamiento físico y social, sino la parte de hacer ejercicio y actividad física va dentro de esas indicaciones que debemos de darle a la población. Por eso los mensajes claves es que todo minuto de movimiento cuenta. Todo lo que tú llegues a moverte ayuda a mantener tu buena salud, incluso movimientos en espacios reducidos. Reducir al máximo el tiempo que estamos sentados o recostados y otro mensaje, respeten los horarios de sueño. Agradezco nuevamente la invitación al Grupo 60L de Comunicación y Nutrición, a la maestra Patti por estar con ustedes. Recuerden esta frase, moverse más y mantenerse sentado menos. Aquí les dejo mis redes sociales y les voy a dar invitación al grupo de Facebook que tenemos de nutriólogos activos. Ya tenemos más de año y medio trabajando con esta iniciativa, ser promotores de actividad física. Ustedes, estudiantes de nutrición, profesionales de la salud, las mismas personas, motívense y motiven a su familia, motiven a sus pacientes a movernos. Por eso somos promotores de actividad física y también les presento esta iniciativa de un colega de la Ciudad de México, de mi colega Jorge Mirón. Él creó en este tiempo, él tiene además un entrenamiento como instructor de fitness de muchos años. Él creó este programa que se llama Confinamiento en Movimiento. Es un programa totalmente gratuito, lleva 100 clases transmitidas en vivo en YouTube. Se pueden unir también a su grupo en Facebook. Únanse para que vivan esta experiencia, ya que es una persona, es un colega, es nutriólogo de México y además está brindando este tipo de actividades para que tú puedas disfrutar de cierta manera de hacer ejercicio desde casa, cuidando estas cuestiones de seguridad y que todavía pues, nos lleva al beneficio de movernos. Entonces, espero que les haya gustado esta charla como a mí, estar con ustedes el día de hoy y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora Edna, por compartir un tema tan interesante y por su participación el día de hoy. Sabemos que es de importancia saber la actividad física en estos tiempos de pandemia por el que estamos pasando.
Bueno, en este momento se abre el espacio de preguntas. Las personas que quieran participar pueden levantar la mano en el icono que están viendo en pantalla o escribirla en el chat. Así el equipo les dará la palabra para que puedan tomar el micrófono y hacer la pregunta a la doctora. Ahora cedo la palabra a la moderadora Jessica Castillo. Muchas gracias, Abril. Muy buenas tardes a todos. Quien quiera hacer una pregunta, a favor de levantar la mano y le voy a ceder la palabra. Ok, le cedo la palabra a Magdalena Flores. Si quieres activar tu micrófono, decirnos tu pregunta y de dónde nos acompañas. Buenas tardes, de Monterrey. No sé si hacerte la pregunta, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, doctora. Mire, Buenas tardes. yo tengo 56 años, trato de mantener mi peso, que son 46 kilos, 47, porque mido 1,54. Pero practico el ayuno intermitente. ¿Cómo la ve? Trato de hacer mínimo media hora de cardio al día. Y trato de comer más vegano que carnívoro. Y sí, pues estamos viviendo un momento de un poquito de depresión, porque sí te da depresión de pensar que si sales te puede pegar el COVID, ¿no? Te no ves a tus familiares, en tu misma casa estás distanciado. Pero yo me he sentido bien, pero de repente padezco algo de inflamación en el vientre. Entonces, le apuesto mucho al ayuno, pero todas las recomendaciones están perfectas. Me encantó la clase. Gracias. Pero ¿cómo ve lo del ayuno? ¿Alguna opinión que me dé? Lo del ayuno es, pues es un formato que se está retomando porque realmente, pues bueno, siempre ha existido. Tenemos desde la historia, ¿verdad?, que se ha utilizado en diferentes periodos. Y no sé si el ayuno lo estás realizando, sobre todo desayunar más tarde, cenando más temprano, o lo estás llevando por días, o cómo, nada más explícame un poquito más para poderte dar mi opinión. Ok, el ayuno que se me acomoda a mí es exactamente el 16-8. Lo estoy empezando por el 16-8. Lo estoy empezando a más tardar a las 11 y lo termino a las 6. Es lo que trato de hacer. Hay veces que lo hago 17-7 y me siento muy bien. Pero alguna recomendación respecto a esto. A veces no completo mis proteínas diarias porque trato de medir mis comidas, las calorías. Mi hijo y mi nuera me invitaron, están estudiando ahí nutrición. Y trato de complementar primeramente mis proteínas. A veces no las complemento y siento un poquito sueltas mis piernas, o sea, ya la edad, ¿no? Entonces, algo que necesitamos cuidar nada más es esto que tú estás logrando con respecto a tu alimentación, que la quieres hacer un poco más vegetariana, vegana. Como quieras, sería muy importante que te hagas evaluaciones de composición corporal, como ahorita lo explicaba. ¿Por qué? Porque nuestra masa muscular la empezamos a demeritar no desde los 50, sino incluso desde los 30 años en conjunto con la masa ósea. Entonces, a medida que vamos avanzando la edad, tenemos una pérdida mucho más acelerada y por eso es importante hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, ahorita que te está queriendo funcionar estos elementos de el tiempo restrictivo, pues te va a ayudar mucho en las mejorías también metabólicas, pero sí es importante que vigiles el consumo de proteína, ya sea vegetal o animal o combinado, el 50% y 50%, porque eso te va a ayudar a que mantengas tu masa muscular. ¿Qué sucede mucho cuando somos mujeres arriba de 50 años? Podemos tener incluso nuestros cambios hormonales también, empieza a disminuir los estrógenos, son puntos importantes para esta respuesta de nuestra masa grasa también. Y lo ideal pues es la protección tanto de la musculatura como de los huesos. Por eso sí vigila la cantidad de proteína, si te pueden estar asesorando mejor con algún profesional de la salud para que exclusivamente te esté dando la cantidad que tú tienes que vigilar. ¿Para qué? Para que sea mucho más efectivo. El ejercicio es muy noble, muy beneficioso, pero también en conjunto con la alimentación pues te va a dar ese beneficio extra que tú quieres, sobre todo que es ser una persona fuerte, que seas
más saludable a decir, voy a comer muy poquito porque no quiero aumentar de peso. Yo creo que por ahí no sería el mensaje, sino el mensaje es, tengo que sentirme bien, sentirme fuerte para poder llegar a estar evitando que si yo llega a tener un contagio o evitar que mi sistema inmunológico también se comprometa. Ese sería mi mejor consejo para que puedas lograr tener tus objetivos pues bien delimitados y sobre todo con tu mejor indicación, que es la intervención nutricional. Ay, le agradezco, excelente conferencia, doctora. Muchas felicidades. Muchas gracias, Magdalena. Muchas Hasta gracias luego. por tus comentarios. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. De Jorge Nutridoc, si puede activar tu micrófono, decir tu pregunta y de dónde nos acompañas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades, Edna, por tan excelente ponencia. Sí me pude Gracias. conectar. Qué bueno. No, sí me costó trabajo, pero sí. Y gracias por el nombramiento. Y bueno, pregunta y un comentario. Un gran saludo a todos. Yo soy de Veracruz, pero radico en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de esto, la grasa intraabdominal, la grasa visceral, el aumento. ¿De cuánto se ha estimado el aumento de grasa visceral y la ganancia de la grasa intramuscular en este confinamiento? Porque lo que hemos observado en el SECA, en el que me dejamos en el consultorio porque abrí el consultorio, y hemos observado disminución de masa muscular y de grasa intramuscular y el aumento de grasa visceral, pero más o menos a las encuestas, en lo que han valorado de cuánto ha sido el aumento en este confinamiento debido a la inactividad física y el estrés. Pero ahí es pregunta, Jorge, porque ya no te escuché lo último. Sí, dentro de las valoraciones que han hecho los colegas, o en tu caso, ¿han estimado el aumento de esa población de las encuestas o hay una parte, una encuesta? No, todavía yo creo que no. Tendríamos que vigilar, bueno, qué es lo que nos va a presentar lo que es el seguimiento de SARS-CoV-2 con lo del Instituto Nacional de Salud Pública. Pero esto que estás mencionando son puntos súper importantes. ¿Por qué? Porque el hecho de las modificaciones metabólicas que ahorita yo mencionaba, pues sí hablábamos de la grasa visceral como un indicador de riesgo, pero cuando es esa grasa ectópica, o sea, esos ácidos grasos que se depositan a nivel muscular, a nivel hepático, de otros tejidos como el propio también páncreas, corazón, son realmente importantes a esta salud metabólica y sería muy bueno pues tener indicadores que nos pudieran dirigir a cómo hay estos cambios en el momento que yo me estoy ejercitando y mejorando mi alimentación. Entonces, no sé si tú tengas alguna referencia el cual pudiéramos nosotros considerar estos cambios de grasa ectópica que pudiéramos valorar con los pacientes para poderles dar un seguimiento. Si llevo ahí en la observacional, ahí ahorita la recuperación de pacientes de enero, febrero y marzo, y estamos logrando los comparativos y estamos viendo una ganancia de grasa sin actividad física de unos 7 kilos y 3 kilos de grasa y 2 kilos de agua a 5 kilos de agua. Y obviamente falta todavía más datos que luego te vamos a compartir, pero sí me gustaría saber si hay alguien más que lo está elaborando, tú lo estás elaborando, porque es un fenómeno en el cual en un confinamiento sin movimiento, y lo que se le dice a la gente, ¿sabes qué? Mira, tú dejaste de ir a la escuela, dejaste de hacer recorridos de tu casa al coche, del coche a la escalera, y entonces la sumatoria del movimiento que hacemos, por ejemplo, en la clase, se asemeja a esa pequeña actividad y falta la actividad física real, la que se le exige al paciente. Pero entonces, ¿de dónde partimos? De cero, de cero movimiento después de 5 meses de no movimiento, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que también hay que analizar cuando se dice, no, usted muévase. Sí, pero muévase porque lo primero que usted va a mover es lo que dejó de mover. Exacto. Y después lo que dejó de mover.
exacto, lo que se dejó de mover, y luego la exigencia de la actividad física adicional que usted debió haber hecho antes del confinamiento y que no la debía como paciente. Entonces ahí es donde el acuerdo según sería 2 veces al día una actividad física, digamos doble sesión de ejercicio. Pero Sí. eso falta que estemos todos en el mismo canal para prescribirlo, ¿no? Yo creo que sí, pero pues vamos a ver con esta nueva normalidad qué es lo que sí podemos ir haciendo en tu caso como profesional de la salud que estás llevando, pues este programa, este proyecto que se me hace muy, muy bueno, que le da seguimiento a tus pacientes, sobre todo con esta modalidad virtual y también de este seguimiento, pues bueno, vamos a proponer, ¿no? Vamos a ver propuestas y las propuestas también se dan mucho con los resultados que tú vas obteniendo cuando haces las evaluaciones. Ahí yo creo que nos podríamos poner a platicar un poco más después para que hagamos algo ahí en conjunto y por ahí publiquemos estos lineamientos que estás por ahí proponiendo, porque tú ya estás manejando cierta cantidad de datos con tu población cautiva. Sí, ahí vamos, pero felicidades por la conferencia y gracias por la respuesta y permitir el comentario. Y desde acá un abrazo virtual para todos, un gran abrazo y hagamos que se mueva la gente, nuestros pacientes. Así es, Jorge. Tú eres uno de los más clavados en este tema y realmente me interesa mucho porque es una línea de trabajo que he tenido recientemente y creo que por ahí podemos hacer mucho cuando hablamos de estilo de vida. Muchas gracias por tu comentario y un abrazo virtual también para ti. Igual. Bye. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora seguimos con Samantha Cruz. Si puedes decirnos tu pregunta y de dónde nos acompañas. Hola, soy estudiante y soy de aquí de Monterrey. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, sí te escucho, Samantha. Bueno, lo que pasa es que ahorita con la pandemia, bueno, yo ahorita estoy embarazada. Entonces, ahorita con la pandemia, pues casi no salgo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted me diera, algunas recomendaciones de qué ejercicios puedo practicar aquí en mi casa y con cuánta intensidad y por cuánto tiempo. Sí, aquí muy importante para una mujer embarazada, hay que ver principalmente cómo te movías antes de que tú te embarazaras, ¿no? Porque cuando no se le prohíbe el ejercicio a las mujeres embarazadas, al menos de que tengan algún riesgo y ya sea una prescripción médica, pero sí es importante que tú te valores. Si tú eras una persona que pues salías a caminar, tomabas ciertas clases o agarrabas bicicleta y demás, pues tú valores cómo te sientes, si estás en las condiciones y realizarlo. Ese es un punto clave, ¿sí? Que tú no te sientas incómoda. Y me gusta mucho una frase de una nutrióloga que se dedica también a actividad física, ejercicio, deporte. Y ella decía, todos tenemos un atleta dentro. Tú nada más ve cuáles tus habilidades, qué es lo que a ti te gusta hacer para que lo puedas hacer. Entonces, una mujer que en su momento está embarazada, al principio pues se recomienda nada más caminar porque pues los primeros meses pues son de vigilancia, que todo esté en orden y ya posiblemente aumentar un poco más su actividad física, desde 30 minutos al día hasta 60 minutos, dependiendo ya cómo se sienta con ese nivel de energía y sobre todo, por ejemplo, pues nada más vigilar, como les digo, qué actividades realizaba previamente. ¿Con qué intensidad? Intensidad moderada. Intensidad moderada, que tú te sientas que no se te va el aire, que te sientas que estás bien, que te da energía, que te sientes con esa necesidad de seguir haciéndolo y que tú no tengas nada más alguna situación que se pueda llegar a complicar, ¿verdad? Que luego se te sienta el vientre muy duro, que sientes que se te vaya el aire y demás, es nada más algo que no debemos de hacer, o sea, como esforzarnos de más cuando no tenemos la forma o la condición física. Caminar, trotar, hacer bicicleta, sobre todo si queremos estacionaria con ciertos cuidados. Todo es posible cuando tenemos estas facilidades. O realizar algún tipo de trabajo menos exhaustivo o menos fuerte. Por ejemplo, hay hasta pilates para embarazadas,
estiramientos, y aunado a tu caminata, pues va a ser mucho más positivo. Entonces, esas serían mis principales indicaciones para ti y a cuidarse mucho. Muchas gracias, doctora, y muchas felicidades por su presentación. Me gustó mucho. Muchas gracias, Samantha, qué bueno. Bueno, ahora siguiendo con las preguntas, les cedo el micrófono a la otra moderadora, mi compañera Abril Salmerón. Gracias. Gracias, Jessica. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a Karina Alejandra Chávez. ¿Nos puedes decir cuál es tu pregunta y de dónde nos ves? Hola, soy estudiante de hotelería. Ay, estoy bien emocionada. Y fui invitada por una amiga. Y pues sí, la ¿Eres verdad, estudiante de dónde, Karina? de hotelería y turismo, Ah, del hotelería y IRH. turismo, qué bonito. Ajá. Muy bien. Entonces me invitaron y dije, bueno, pues vamos a ver qué. Y pues sí, me llamó mucho la atención. Estuvo muy buena, la verdad. La felicito porque pues sí captó mi Gracias. atención, vaya. Y Qué nada bueno. más me quedó una duda del Dime. dato acerca que mencionó al final de las redes sociales. Mencionó algo así como de un instructor que daba como las clases en vivo. Dije, ay, bueno, pues a ver, Ah, chiquete, sí, pues ya. ahorita precisamente habló Jorge, el que estaba ahorita hablando, él es Ajá. el instructor, él es nutriólogo, pero Ah, también tiene ok. certificaciones en fitness y lo puedes ver en el grupo de Facebook o en su canal de YouTube. Se llama Confinamiento en Movimiento. Y Ok, también entonces los en invité YouTube es donde están los en en vivos, ¿verdad? YouTube. Ajá, y también puedes estar en el grupo de Facebook, nada más pides el ingreso a ese grupo de Facebook, Confinamiento en Movimiento, y nosotros, bueno, yo estoy con un grupo que también diseñé, que se llama Nutriólogos Activos, Promotores de Actividad Física. No necesariamente todos somos nutriólogos, hay también familiares y amigos que pueden entrar al grupo y ahí lo que buscamos pues es la motivación. Hacemos una sesión mensual de alguna actividad. Vamos a tener ahora en diciembre la carrera virtual de nutriólogos activos. Hacemos, pues nuestras sesiones son en presencial aquí en Monterrey, nada más que pues por pandemia hemos hecho sesiones virtuales. También Jorge nos ha acompañado con una buenísima clase que nos dio de Aerobox. Nos hacen bailar, nos hacen hacer actividad de los diferentes instructores y pues es algo que también les pido que estos elementos que nos brindan las redes sociales, pues estemos principalmente usándolas, ¿sí? Sobre todo pues con los equipos que tenemos, ya sea pues por canal de YouTube, sea grupos de Facebook, hagas un grupo de WhatsApp y te motives, hagas retos, vamos a caminar todos los días, mándame tu reporte y eso es lo que es lo más motivador que podemos hacer para que ahorita que estamos en esta normalidad, pues estemos todos haciendo estos movimientos ya supervisados también y con seguimientos, con grupos y con colegas que tú también puedes llegar a motivar a tu familia. Y esa es la idea que les puse al final con las redes sociales. Confinamiento en Ay, movimiento, bueno, Jorge, muchísimas nutriólogos gracias. activos. No, de nada, Muy Karina, bien, a tus para órdenes. buscarlo. Claro que sí. Gracias. Gracias, doctora. Ahora vamos a ceder la palabra a Silvia Ríos García. Si nos puedes igual hacer la pregunta y decirnos de dónde nos visitas, perdón. ¿No se escucha si abrieron el micrófono? Silvia, para hacer la pregunta tienes que activar tu micrófono. Perdón, sí. Bueno, Ok. como les decía, muchas felicidades. Me pareció muy importante la conferencia. Yo Gracias, soy maestra de educación preescolar y soy de la ciudad de Monclova, Coahuila. Mi pregunta es la siguiente, hablando acerca de las pausas activas. Nosotros como maestros iniciamos este ciclo escolar, sobre todo trabajando con las pausas activas con los alumnos. Sin embargo, mi pregunta es a nivel, personal. Yo también he tratado de realizar unas pausas activas, pero verdaderamente no sé qué tipo de ejercicios y cuánto tiempo se deben de realizar para que verdaderamente haya ese esfuerzo, este movimiento y puedan ser consideradas como activas, porque a veces
realizamos algún tipo de movimiento y no sabemos si verdaderamente sea una verdadera pausa activa. El hecho que ya estemos de pie, ya estamos rompiendo el sedentarismo, ¿sí? Por eso la misma Organización Mundial de la Salud nos pone que podemos incluso tomar la clase parados para poder tener mejor gasto energético. Ahora, ¿qué hacen las pausas activas? ¿Qué lo marcan los relojes? Que ahorita lo comentaba también. La pausa activa te pone que cada hora te está haciendo como o cada tiempo que te siente el sensor que no te estás moviendo, te marca que te tienes que levantar. ¿Cuánto tiempo te marca que tienes que moverte? 250 pasos, ¿sí? Eso sería como una idea que pudiéramos tener para ver que si esa pauta activa es adecuada. Entonces, hay veces que también se les dice, o yo les digo a los alumnos, bueno, ¿sabes qué? 5 minutos, pero hagan pues puedes caminar o entre una sesión a otra, pues que haya como ese movimiento para que podamos mejorar. Pero como te digo, si lo pudiéramos traducir un poco a pasos de pausa activa, unos 250 pasos lo podríamos considerar y ahí ya lo tienes marcado y te puede ayudar un poquito, pero eso sería uno. Y nosotros como adultos, en los niños pues tenemos que tenerlos más con actividades. Y nosotros como adultos pues siempre complementar algo estructurado. ¿Por qué? Porque también me he dado cuenta a través de las diferentes apps que muchas veces nos podemos mover, pero no nos cuenta como actividad física, si nos cuenta nada más los pasos. La actividad física es esa constancia de tiempo en la cual yo tengo el movimiento. O sea, si me voy al parque o aquí mismo en mi casa camino 30 minutos, me lo marca como actividad física que me va a estar sumando a la semana. Entonces, sí tenemos que, además del cuentapasos, hacer la actividad física mínima de 30 minutos para que puedas considerarte una persona activa. ¿Sí? No sé si Gracias, quedó... Gracias, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia y doctora. Ahora vamos a ceder la palabra a otra pregunta. Es María Fernanda Tapia. Igual puedes abrir tu micrófono, hacer la pregunta y decirnos de dónde nos ves. Hola, buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Soy de aquí de Monterrey. Sí, muy bien, gracias. Mi pregunta es, después de tener COVID, que fue pues solamente sin efectos secundarios, sin secuelas, solamente fue un cansancio, ¿en cuánto tiempo se puede hacer ejercicio? Más o menos, pues, ¿de qué tipo, qué intensidad y cuánto tiempo? Sí, eso también lo he visto y me falta todavía buscar un poco más de literatura, sobre todo en recuperación. ¿Qué pasa ante un paciente en recuperación que ya le dio COVID? Aquí lo que sucede con COVID es que hay diferentes cuadros clínicos. Hay personas que son asintomáticas, hay personas que tienen síntomas leves, hay personas que pudieran tener algún daño a nivel de tejido pulmonar y hay personas que sabemos, pues bueno, ya llegan a hospitalización, a intubación y más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué hacer? Yo tomaría en cuenta, por ejemplo, cómo habría sido esta respuesta que ocurrió después de una infección y si fue más leve, no hay daño a nivel de tejido, pues el paciente puede empezar a hacer ejercicio al momento pues de que ya se sienta bien. Hay veces los pacientes te dicen, ¿sabes qué? Me siento muy agotado. Recordemos que también este cansancio, estos síntomas, es por la hiperinflamación que ocurre con la infección, ¿no? Que tenemos de SARS-CoV-2. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que escuchar a mi cuerpo y tengo que saber cómo me siento para poder entonces ver la manera de empezar a moverme. Si yo empiezo con la mejor caminatas más sencillas, sin tener tanta esfuerzo, tan ser vigoroso, pues por ahí yo voy a ver cómo se va remarcando de nuevo mi forma física y también mi condición física. Ahorita hablábamos que en 2 semanas podemos tener un cambio de esa condición física y es lo que a veces una persona que llega a tener el contagio y llega a recuperarse, pues aproximadamente son los 14 días. Entonces, después de esos 14 días, empezar a ver cómo se encuentra físicamente para poder entonces empezar ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Caminar. Y de ahí ya vamos a ir observando, bueno, cuál sería lo que si yo estaba acostumbrado a hacer, si yo hacía una rutina, pues ya lo podría yo seguir haciendo
poco a poco. Esa sería mi indicación. Si ya hay una lesión a nivel de tejido, hubo una consecuencia, una secuela, es muy importante ser valorado ya con el médico y que el médico a través también, si hay uso de medicamentos, es necesario más tiempo de reposo para que haya reparación del tejido, es importante seguir las indicaciones. Entonces, cuando ya hay lesiones mucho más profundas, lesiones que pueden llegar a impactar a un nivel cardiorrespiratorio y demás, sí necesitamos incluso un rehabilitador cardíaco, por eso cardiovascular. Muy importante ver cuáles serían los cuadros clínicos para dar las mejores indicaciones, pero si fue algo más leve, no hubo daño, pues buscar la manera en que poco a poco empezar el movimiento y ya posteriormente pues vigilar la intensidad. ¿Cuál sería también esa intensidad? La manejamos mucho por nuestra frecuencia cardíaca o por la escala de Borg, pero pues ya cada uno de nosotros sabemos qué tanto yo me siento capaz de seguir respirando adecuadamente para poder continuar con el ejercicio sin sentir que se me vaya el aire. Entonces ya poco a poco volvemos a lo mismo, la persona se va a ir condicionando para la recuperación total de su forma física. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Gracias, Fernanda y doctora Edna. Ahora entra moderadora Jessica Castillo. Muy bien, continuando con la sesión de preguntas, le cedo la palabra a Vero. Igual si puedes activar tu micrófono, decirnos tu pregunta y de dónde nos acompañas. Hola, buenas tardes. Yo estoy desde Veracruz, soy estudiante Buenas también tardes, y Vero. sigo fielmente las conferencias de la doctora Edna porque me encantan, pero Ay, gracias. quería preguntarles, realmente quería preguntarles si hay algún modo de poder ver de nuevo la conferencia, porque es que el enlace que nos mandaron, pues al principio estaba muy, pues me marcaba error. Y ya tuve que dar 1000 vueltas por la red hasta encontrar el nuevo enlace, pero solamente las últimas 3 diapositivas. Realmente era eso, una felicitación a la doctora porque pues siempre súper didáctica su presentación y pues a ver si se puede recuperar la grabación, nada más eso. Sí, gracias, Vero. Yo creo que sí tienen aquí grabando la sesión y ya pues ya nada más que nos dé indicaciones la profesora Patti con respecto, como ella coordina el evento junto con el grupo, ya ellos nos dan las indicaciones. Muchas gracias, Vero. Sí, claro, la sesión se está grabando y la va a poder ver más tarde. Gracias, Jessica. Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, y la siguiente pregunta es de Viviana Vanessa. Sí, puedes decir tu pregunta y decirnos de dónde nos acompañas. Bueno, buenas tardes, maestra. Mi nombre Buenas es Viviana tardes. y soy estudiante ahí de la FASPIN. Muy bien, Me Vivian. conecto desde aquí, desde Apodaca. Qué bueno. Mi pregunta es, bueno, vemos que este tema fue como muy enfocado en los adultos, pero sabemos que también el confinamiento, pues de alguna manera también afectó mucho más a los niños, porque ellos pues en cuanto a actividad física, pues los niños a lo mejor y los padres los sacaban a los parques y andaban corriendo y brincando por todas partes. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo una hermana de 10 años y pues a esa edad los niños también ahora con lo de que tienen celular o tablets, se la pasan mucho tiempo sentados. Entonces, mi pregunta era si, por ejemplo, en las alteraciones esas que mencionaba en cuanto a la sensibilidad de la insulina o en el metabolismo de lípidos, si también como que afectaban a ellos de la misma manera y pues en estos casos de que pues ahora los niños se quedan en casa, ¿qué actividad física podrían realizar ellos? Muy interesante tu pregunta, Viviana, muchas gracias. En el webinar que dimos de la uni, sí tenía yo unas recomendaciones para niños, eso fue en julio, y ahorita esto que estoy mencionando es en general.
realmente las alteraciones las podemos ver desde muy temprana edad y más si ese niño tiene luego sobrepeso, ¿sí? Todas las alteraciones lipídicas, de sensibilidad a la insulina, el síndrome metabólico, cuando ya lo empezamos a identificar en jóvenes, lo podemos ver en de niños desde preescolar, o sea, perdón, escolar, en etapa escolar y prepúberes, era la palabra prepúberes, que es la edad más o menos de tu hermana de 10 años, ya es una etapa prepuberal, son etapas que también son importantes monitorear, ya que cuando hay un cambio entre la etapa puberal a la adolescencia, hay un rebote adiposo muy importante. Entonces, estos niños pueden tener mayor ganancia de peso y tener mayor riesgo cardiovascular también desde muy temprana edad. O sea, síndrome metabólico lo podemos ver incluso en los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, desgraciadamente con ellos que más ejercitaban no había actividades en la escuela, los ponían a hacer actividades fuera en el patio y demás. Pues bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita? Y como bien lo comentas, más tiempo en la tablet, más tiempo en el celular, en la computadora, pues igual los adultos, ¿verdad? Estamos viviendo igual, pero a ellos se me hace que les ha afectado mucho más. ¿Qué es lo que le platicaba igual a una maestra recientemente que igual con mi hija pequeñita, que también tiene la misma edad de tu hermana, que tiene 10 años, le comentaba eso, ¿qué buscamos como papás, qué buscamos como familia? Pues motivarlos a ellos a hacer otras actividades. ¿Qué podemos estar haciendo? Pues hacer, no sé, algo en casa, ahorita movernos de aquí dentro, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer actividades, pues a lo mejor no tanto recreativas, porque incluso de movimiento a veces nos los ponía en la misma OMS, nos daba líneas de regar plantas, barrer, recoger la casa, o sea, todo lo que podamos estar lo menos sentado nos está ayudando de cierta manera, más lo estructurado. En los niños ahorita, pues si les dan clases, por ejemplo, de actividad física, pues se las dan pues también virtual y no es lo mismo al niño que está viendo al profesor y que ponte a brincar y que vamos a hacer algunas sentadillas, pero lo están haciendo aunque es en menores frecuencias como lo hacían estando en los planteles escolares. ¿Qué podemos hacer el resto de la familia? Motivarlos, o sea, ayudar, ¿sabes qué? Ya no estés por favor en el tablet, vamos a hacer algo. Entonces tenemos que ayudar en ese contexto y vernos como que todos beneficiados, no nada más el adulto que necesitamos cuidar el peso, sino también en los niños. Y pues en estos periodos pues todos queremos, ¿no? Seguir como buscando alimentos recompensadores, queremos comer pues lo que nos gusta y ahí sería también pues con ellos vigilar mucho el consumo de azúcares y aunado pues este movimiento. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que incluso aquí a mi hija pues le digo pues vamos al parque, vamos en una hora donde hay menos movimiento, por ejemplo, a veces vamos en la noche, hacemos otras actividades y si es necesario que hagamos ese corte y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ayúdame a otras labores de la casa para que los tengamos en menos tiempo sentados y que ellos también pues no estén sufriendo pues todos estos efectos del estrés y que llegan a tener estas causas de complicaciones incluso metabólicas y ellos también puedan llegar a ganar peso. Entonces son etapas de la vida que todos debemos de vigilar y entre ellas pues ya te explicaba más por el cambio que luego viene para esta etapa de adolescencia que involucra este rebote de adiposidad tan importante. Entonces, vigilarlo, motivarlo y hacer otras acciones que nos permitan estos cambios de nuestro movimiento. Muchas gracias, maestra. De nada. Bueno, y aclarando de nuevo, esta sesión se está grabando, le vamos a proporcionar esta conferencia a la maestra Edna para que ella pueda compartirla en sus redes por si alguien no la vio completa. Claro que sí, muchas gracias. Sí, de nada, muchas gracias a usted. Y si ya no hay más preguntas, le cedo el micrófono a mi compañera Fernanda Mexicana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a la doctora Edna Nava. Ahora vamos a ceder cámara a mi compañera Elena Padilla, quien va a dar la lectura a la constancia. Muy buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a proceder a hacer entrega virtual de la constancia a la doctora Edna. Muchas gracias a los que siguen acompañándonos en la reunión, en este
Un momento. Ok. La Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga a la doctora Edna Judith Nava González, nutrióloga certificada, la presente constancia por su participación como ponente en el evento Actividad Física y COVID-19, organizado por los estudiantes de la Unidad de Aprendizaje, Comunicación y Nutrición, que se impartió al público en general el día viernes 27 de noviembre de 2020, por medio de sesión virtual en Microsoft Teams. Alere Flaman Veritatis, Monterrey, Nuevo León, 27 de noviembre del 2020, y firma al calce, maestra en Ciencias, Miriam Gutiérrez López, subdirectora de licenciatura. Agradecemos mucho su participación, doctora Edna, y es un honor que nos acompañe. Muchas gracias a todos por la organización de este evento. Ya saben que cuenten conmigo y felicidades por esta iniciativa de seguir brindando educación a la población y sobre todo pues promover la importancia de la alimentación y la actividad física para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a todos y mucho éxito. Bueno, procederemos primero, vamos a agradecer a la doctora Edna por su participación. Le queremos agradecer por haber aceptado la invitación y hablarnos respecto al tema. Asimismo, hay que agradecer a todas las personas que estuvieron aquí presentes, sintonizando la conferencia, haciendo preguntas y obteniendo nuevo conocimiento. Y muchas gracias. Gracias. Y también para terminar, los demás pueden proceder a abandonar la conferencia y que tengan una buena noche. Gracias a todos. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.